Vamos por aquí nos quedamos. Ok. Bueno, ahí nos habla ya de algunos conceptos que tienen que llevar las conexiones. Ahí nos habla de aterizadores, ahí nos dice que es un aterizador. Nos dice por qué sirven los aterizadores. Sirve para distribuir de manera uniforme los esfuerzos sobre los patines, sobre el alma que tengamos ahí de las columnas. Nos habla de un momento resistente que tiene que ver los perfiles. Aquí, bueno, hay ejemplos de conexiones, de una conexión de una trave secundaria, como la llamábamos la clase pasada, con una trave principal. Por ejemplo, aquí nos dice para que todo lo que tenemos que revisar para una unión, una conexión de placa de cortante. Y bueno, aquí van los diferentes tipos de falla que pueden presentarse. Aquí un desgarramiento laminar, aquí una falla frágil. Aquí, si se fijan, vean cómo los perfiles tienden a romperse si no se analiza la conexión como debiera ser según las normas. Aquí nos habla de una fractura. Profe, no sé si sea yo, pero se escucha muy feo el audio. ¿Alguien más escucha feo el audio? No. Sí, profe, yo. No se escucha bien. Se escucha bien a uno, a algunos y a otros se le escucha mal. A ver, déjenme. Sí, pues tengo conectado el Escucha bien conmigo. Sí, tengo un micrófono conectado el que. Profe, Ande. se escucha como mucho eco, así como... ¿Por qué será? Se escucha bien. Pero, bueno, relativamente se escucha bien. Se escucha un poquito de eco, pero bien. Vamos a poner los audífonos para que se conecte el micrófono. A ver si se escucha mejor así. ¿Me escuchan? Hable más. Sí, se escucha mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿Ya con menos eco? Sí, mucho mejor, profe. Perfecto. Ok, sí, continuamos. Entonces ahí vemos una fractura que se ve en la unión de la trave con la placa. Bueno, ahí por ejemplo vean cómo se tienden también a deformar las piezas. Ahí se ve cómo hace como una curvita. Bueno, aquí nos habla un péndulo de impacto. Son pruebas que se le tienen que hacer a los perfiles ahí en laboratorio para tener muestras más representativas y poder utilizar datos más reales. Nos habla de conexiones precalificadas. Son conexiones que ya previamente en laboratorio se revisaron para asegurarnos de que tiene un adecuado funcionamiento. Ahí se ve un ejemplo de una conexión precalificada, otro ejemplo de otra conexión precalificada, tanto en plano como ya en la vida real como se vería. Ahí nos habla de cómo son las concentraciones de esfuerzos, que se concentran en estas partes de aquí, que son las uniones de los patines, cómo se transmiten los esfuerzos de la trave a esos puntos donde van los patines. Ahí pues bueno, tenemos nuestras diferentes conexiones precalificadas. Aquí nos habla de las normas que podemos usar. Bueno, yo creo que ustedes ya el cuatrimestre pasado vieron que la norma en la que nos basamos es el ISC como tal. El INCA es una traducción literal del ISC, la última versión del INCA, que si no me recuerdo del 2014, si no me recuerdo. Entonces, el INCA está basado en el ANSI ISC 360-10. 10 es porque este manual salió en el 2010. Ahorita el ISC actualiza su norma cada 5 años. Entonces, después de que es el 10, en el 15 actualizó la norma y ahorita en el 20 volvió a actualizar la norma. Entonces, como quien dice, si nos basamos solamente en el INCA, estaríamos usando un manual que usaban hace 10 años en Estados Unidos.
que no es tan grave porque en realidad no han cambiado tantas cosas, no es muy parecido, solamente son como así detalles pequeños los que han ido cambiando, pero pues bueno, deberíamos siempre revisar sobre la ISC si algo de lo que estamos usando ha cambiado. También bueno, ahí nos habla nos sigue hablando de las conexiones precalificadas. Este concepto de dúctil y no dúctil lo van a ver un poquito más a fondo ya cuando lleven clases de diseño sísmico. Así comúnmente esos son los laboratorios para probar conexiones, ¿ven? Son laboratorios bastante grandes porque pues, son conexiones totalmente reales las que están probando. Obviamente simulan fuerzas sísmicas, que es cuando las conexiones se someten a las mayores fuerzas posibles. Aquí pues bueno, nos habla de cómo son unos detalles que tienen que ser de conexión, todos los detalles que tienen que ser a los planos. Aquí son las pruebas que se le hacen aquí a esta conexión, vean donde justamente se le hace la reducción de los patines, que comúnmente a esta conexión se le llama hueso de perro. ¿Está más así? Platicábamos la sesión pasada que era para inducir la falla en lugares donde nosotros queremos o preferiríamos que falle. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos que falle en una trave, porque una trave no causa el colapso del edificio, solamente causa una deformación, que esa deformación pues después se puede reparar. En cambio, si no induciéramos esto y pusiéramos que la falla se fuera a la columna, una deformación de este tamaño en una columna sí causaría un posible colapso en el edificio. Entonces, por eso debilitamos zonas de manera intencional para provocar fallas de manera intencional en eventos sísmicos y tener todo pues, eso controlado. Aquí nos habla pues, de más tipos de conexiones precalificadas, los detalles que tienen que hacer. Aquí nos habla de esta conexión que se llama placa extrema. Hay diferentes tipos de variaciones. Estos son análisis teoréticos, las deformaciones contra los esfuerzos que tienen las conexiones, eso es más de nivel maestría. Pues bueno, en realidad es lo más importante de esto de conexiones. Aquí, bueno, podemos seguir viendo cómo hay deformaciones inducidas, hay fracturas inducidas, cómo es que trabajan esas conexiones de placa extremas. Pues bueno, eso en sí es lo importante de esta presentación. Era como una introducción muy rápida. Vámonos ahora a ver lo que es soldaduras. Este es un resumen de manera que presenta de manera muy rápida. Obviamente esto de acero pues son temas muy grandes. La norma como tal de soldadura, que tendrán que ver la que aplica aquí en México, que por cierto es viejísima, pero que sigue aplicando desde el 86. Es un documento de 118 hojas, obviamente nos habla todo lo que tenemos que saber de soldaduras. No lo voy a ver porque está muy largo, pero de todo esto que viene aquí de soldaduras, pues aquí tengo un pequeño resumen de solamente 9 hojas, de lo más importante que tendremos que entender de los conceptos de soldadura. Como les mencionaba la sesión pasada, ¿se está presentando la pantalla o no? Ya había presentado, a ver. Creo que se quitó, ¿verdad? Ok. Entonces este es el resumen de soldaduras. Les comentaba que hay un documento que es bastante extenso, que nada más los voy a pasar por el classroom de la materia, pero pues no lo vamos a ver. Un documento de 118 páginas de que nos habla de la norma que usamos aquí en México de soldadura, es del 86, bastante vieja, entonces pues bueno, no nos vamos a poner a ver todo, pues se fijan, vean, viene todo lo que se usa de nomenclatura para los diferentes tipos de soldaduras o casos que pueda haber. Entonces nosotros vamos a ver un pequeño resumen que va a ser lo más importante, ya que con el primer tema que vamos a empezar es con soldadura, entonces tenemos que entender cómo es que se escriben o se dibujan las soldaduras en un plano. Nos habla primero de que el símbolo de soldar es un carácter gráfico que indica el tipo de unión a realizar y forma parte del símbolo de soldar. Nos habla que el símbolo de soldadura es una representación gráfica que se compone por diferentes elementos. El primero es una línea horizontal llamada línea de referencia. Bien, aquí está nuestra línea de referencia. Es una línea horizontal, siempre la tienen que poner horizontal en un plano o en un croquis estructural. Luego nos dice que en un extremo tiene la forma de una punta de flecha. Aquí podemos observar que aquí está la punta de flecha. Luego nos habla que tiene un símbolo básico que representa el tipo de unión a realizar. Este es el símbolo básico.
va a haber diferentes tipos de símbolo básico. El símbolo básico va a depender del tipo de soldadura que sea. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de soldadura que hay. Luego nos dice que puede tener símbolos auxiliares que complementan la información, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, puede tener las dimensiones propuestas para el tipo de unión a realizar, o sea, nos habla de que también puede tener números, porque también puede tener dimensiones, y también dice que puede tener un extremo con la forma de una cola de flecha. Aquí dice puede tener, o sea que si no la tiene tampoco no hay problema. Lo demás sí debe estar, pero este es opcional. Y vamos a ver qué se pone en esos elementos. Nos dice línea de referencia, como su nombre nos lo indica, nos sirve para referir dónde y cómo queremos que se realice la soldadura. Se tienen las siguientes reglas para su aplicación. Dice, siempre debe estar horizontal en el plano. O sea como sea que esté la conexión dibujada, la línea de referencia siempre tiene que estar dibujada de manera horizontal. Toda la información que se dibuje o redacte en la parte superior de la línea de referencia debe interpretarse como del otro lado de donde apunta la línea de la flecha. Entonces vean, aquí ya nos empieza a decir qué pasa si hay información por debajo de la línea de referencia y qué pasa si hay información por arriba de la línea de referencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver este ejemplo. Aquí hay dos placas que están ahí en perpendicular, y hay una soldadura. Esta soldadura, que es como un triangulito, se le conoce como soldadura de filete. Entonces, si se fijan en esa unión, solamente hay soldadura por un lado. Entonces, imaginando que eso lo tuvieran dibujado en un plano en 2D, y si la línea de soldadura o el símbolo de soldadura lo pusieran del lado contrario a donde está la soldadura, entonces ese símbolo de la soldadura debe estar por arriba de la línea de referencia. ¿Por qué? Porque si lo están apuntando de este lado, y como no está de este lado la soldadura, pues tiene que estar por arriba. Si estuviera de este lado la soldadura, pues este sí tendría que estar por abajo, ese triangulito. Les recuerdo, este triangulito es lo que nos dice qué tipo de soldadura es. En cambio, si ponemos la línea de referencia de este lado, como si está de este lado la soldadura, pues la soldadura debe ir por abajo. Entonces lo primero que tenemos que saber, la línea de referencia nos dice de qué lado, depende de dónde estemos señalando, de qué lado es donde está la soldadura que estamos aquí poniendo con nomenclatura. Luego nos dice, toda la información que se dibuje o redacte en la parte inferior de la línea de referencia debe interpretarse como del mismo lado de donde apunte la línea de la flecha, que es lo que les comentaba. Si es del lado contrario a donde estamos apuntando, se pone por arriba de la línea de referencia. Si es del mismo lado en el que estamos apuntando, se pone por debajo de la línea de referencia. Entonces vean, aquí está, o sea, si señalamos de este lado, pues está por arriba, si señalamos de este lado está por abajo, porque en realidad la soldadura sí está de este lado. Entonces esta es la unión de dos placas en perpendicular que estamos uniendo ahí con ese tipo de soldadura. Ahora nos habla de la flecha. Dice, la finalidad de este elemento es indicar el lugar donde se debe realizar la unión soldada. Para su empleo tenemos las siguientes reglas básicas. Dice, puede tener cualquier inclinación, pero nunca debe estar en el plano vertical, ya que puede confundirse con una línea de referencia. Entonces, lo primero que nos dice es que esta flecha puede ir en cualquier inclinación, no importa si va hacia diagonal arriba, diagonal abajo, por ejemplo, tampoco importa si hace como quiebres o si es recta. Al final de cuentas, lo único que nos dice es que no la pongamos vertical. O sea, esta que está aquí, esta que está aquí, o estas dos, no sería correcto. Las otras cuatro sí serían correctas, inclusive estas dos, o sea, esta que está en quiebra. Entonces, la línea de referencia sí tiene que ser totalmente horizontal. La flecha no importa la inclinación que tenga. Ahora nos dice, o vamos a ver los símbolos básicos. Los símbolos básicos son los que ponemos para decir qué tipo de soldadura es la que estamos ocupando. Entonces vean, aquí hay diferentes tipos de soldadura. Hay una que dice ranura a escuadra. Es cuando cortamos dos placas, o tenemos dos placas que vamos a llegarlas no a tope, sino vamos a dejar un espacio en medio de las placas y vamos a introducir soldadura ahí para poder hacer la unión. Hay ranura en bisel sencillo. ¿Qué es un bisel sencillo? Pues bueno, una placa no se le hace un corte, a la otra placa sí se le hace un corte como en diagonal o en ángulo, y ahí en esa triangulito que se hace, porque una placa está cortada en diagonal, pues ahí se va a poner la soldadura. Ranura en bisel, ranura en V, perdón, pues
bueno, aquí las dos placas, como se ve, se forman como una V, porque las dos placas han sido cortadas previamente para que, con la misma inclinación, para que haya como una V ahí y ahí se deposita la soldadura. Ranura en J, bueno, a una placa no se le corta nada y a la otra placa se le hace un corte, pero como un corte parabólico. Esa es una ranura en J. Aquí vamos mostrando, vean, qué símbolo se va usando para cada tipo de soldadura. Ranura en U, pues bueno, las dos placas tienen ese corte como en parábola. Aquí está el símbolo. Y la soldadura de filete, que es la más común y la más utilizada, que es la que es como un tipo triángulo, pues bueno, aquí está demostrado cómo se pone la nomenclatura de esa, que es un triangulito ahí. Y luego nos dice que aparte del símbolo básico, que es el de qué tipo de soldadura es, podemos tener símbolos complementarios. Aquí nos dice qué significan o cómo podemos dibujar esos símbolos complementarios. Nos dice soldadura de penetración completa, soldadura con respaldo, acabado o contorno cóncavo, acabado o contorno convexo, acabado o contorno plano, soldadura en todo alrededor, cuando se le pone un circulito aquí en la unión de la flecha con la línea de referencia, o soldadura a efectuarse en campo in situ, cuando se le pone como una banderita aquí en la unión de la flecha con la línea de referencia. Entonces todo esto lo vamos a ir usando, o sea, me voy un poco rápido porque pues bueno, es un poco teórico esto, pero ya ahorita en los problemas vamos a empezar a usar todas estas simbologías para establecer la soldadura. Y pues bueno, aquí ya nos habla un poquito más de soldaduras ya más específico, pues eso me lo voy a saltar un poco. Hasta esta parte, que esta parte va a ser importante. Les mencionaba hace rato que la soldadura pues marca también los tamaños, o el símbolo de soldadura también tiene que marcar los tamaños, porque hay soldaduras de diferentes tamaños. Entonces, vean, aquí es como se representa el tamaño. Por ejemplo, aquí dice, está señalando una soldadura que es de filete. ¿Por qué sabemos que es de filete? Porque tiene este triangulito, y si vemos acá en símbolos básicos, nos dice que el triangulito significa que es una soldadura de filete. Entonces, esa soldadura de filete que nos está indicando aquí tiene un tamaño de 6 milímetros. Ahí creo no se alcanza a ver muy bien, lo voy a dibujar un poquito acá en el pizarrón, nomás para que se alcance a ver un poquito mejor. Vertical, una placa que va en horizontal. Y tenemos un símbolo de soldadura que nos dice lo siguiente. Nos dice que aquí la flecha, línea de referencia, tiene que ser siempre horizontal. Nos dice que es una soldadura de bisel y nos da un 6. Las soldaduras se pueden especificar, los tamaños de las soldaduras se pueden especificar ya sea en milímetros o en pulgadas. Comúnmente se especifica en octavos de pulgadas. Para este caso son milímetros. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que en esta parte va a haber una soldadura de filete, que es como un triangulito, y esa soldadura, el tamaño del filete o el tamaño del espesor de la soldadura, pues es de 6 milímetros. Es tal cual lo que nos dice. Entonces, esta es cómo se especifican los tamaños de la soldadura. Comúnmente en planos no tienen que dibujar la soldadura, o sea, este triangulito verde que dibujé, no lo tienen que dibujar en planos. ¿Por qué? Porque ya con esto, que es la simbología de soldadura, están dando a entender qué es. Aquí pues ahorita yo lo estoy dibujando para que empiecen a entender cómo es que es el tamaño de la soldadura. Pero en planos no tienen que dibujarlo, con que dibujen no pongan solamente la simbología de la soldadura, con eso es suficiente. Ahora, el siguiente tamaño, bueno, la siguiente forma de poner tamaños de soldadura, vean. Por ejemplo, si tuviéramos el ejemplo que acabo de dibujar en el pizarrón, y si esas placas, no se midieran
2 metros de largo, entonces nos está diciendo que a lo largo de los 2 metros que miden las placas, a lo largo de esa longitud van a tener esa misma soldadura, pero por ejemplo aquí ya nos empieza a decir con algo diferente. Aquí aparte del 6, que es el tamaño de la soldadura, nos dice un 25. Entonces ese 25 significa que la longitud del cordón de soldadura va a ser de 25 milímetros. Entonces la soldadura como tal mide 6 milímetros y su longitud es de 25 milímetros. Si estas placas midieran, no sé, 1 metro de largo, pues nada más en 25 milímetros van a tener soldadura. En el ejemplo de arriba, si midiera 1 metro o 2 o lo que fuera de largo estas placas, como no especifica el tamaño, quiere decir que a lo largo de toda la longitud de las placas va a haber soldadura. Aquí sí especifica que nada más mide 25 centímetros. Ahora el siguiente, vean, tiene el mismo 6, tiene la misma simbología de la soldadura, pero ahora tiene un 25-50. Quiere decir que esta soldadura va a medir 25 milímetros y a 50 milímetros del inicio de esta anterior va a haber otra franja de 25. Entonces, como esa 50 desde el inicio, entonces son 25 de que mide esta soldadura más otros 25 que va a haber espacio, ya son los 50 que hay de espacio de inicio a inicio de soldadura. Entonces esto es lo que nos quiere decir. Cada soldadura, cada cordón mide 25 milímetros, perdón. Y de inicio a inicio hay 50 milímetros, entonces tiene que haber un espacio de 25 milímetros. Y esto pues se puede repetir muchas veces conforme sea la longitud de los elementos que queremos unir. Aquí, por ejemplo, vean, aquí ya aplica lo que empezábamos a ver. Nos decía hace rato que cuando hay algo por arriba de la línea de referencia, quiere decir que es del otro lado del que estamos señalando. Entonces, como esta línea o esta flecha está señalando este lado, quiere decir que de este lado, del lado derecho, hay soldadura de filete de 6 milímetros, donde los cordones miden 25 milímetros cada uno, y el inicio de los cordones están a cada 75 milímetros. O sea, entonces tiene que haber un espacio de 50 milímetros entre cada cordón. ¿Por qué? Porque como son 75 de inicio a inicio, entonces son 75 de acá hasta acá, y como esto mide 25, pues quedan 50. Y eso se va a repetir también conforme la longitud de los elementos. Y como hay algo, como está lo mismo arriba, quiere decir que de este lado, del lado contrario de donde está la flecha, es lo mismo, vean. Aquí nos marca lo mismo, soldadura de filete de 6 milímetros de espesor, el cordón va a ser de 25 milímetros y se va a repetir acá de 5 milímetros de inicio a inicio de cordón. Profe. Y mande. Por ejemplo, en los ejemplos de arriba que puso los primeritos, nada más sería de un lado. Sí. Nada más de un lado. Sí, en estos tres nada más hay de un lado, porque no nos está marcando que hay de otro lado. ¿Por qué sabemos que no nos está marcando? Porque no hay nada por arriba de la línea de referencia. Como no hay nada por la línea de referencia, pues nomás está de un lado. Aquí como si hay algo por arriba de la línea de referencia, entonces sí hay de los dos lados. Sale. Y profe, otra pregunta yo. Sí, dime. Bueno, no sé si lo he indicado y no puse atención o no sé, pero por ejemplo, Ajá. para que las plaquitas empiecen a soldarse, ¿tiene como por reglamento un espacio de inicio? Porque por ejemplo veo que en algunas están como desde donde inicia la viga y luego hay otras que tienen más espacio. O sea, ¿tú dices este espacio que va a haber aquí? Ándale, eso no es norma ni nada, es solamente ahí la representación gráfica que hicieron, pero no hay como una norma que te diga que tienes que dejar un espacio al borde, no lo hay. Entonces tú puedes empezar a soldar desde el inicio, desde donde comienza la unión. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, y esta última, si se fijan, nos dice lo mismo, tanto arriba como abajo, pero si se fijan aquí los triangulitos de la soldadura van como desfasados, a diferencia del de acá arriba que van en el mismo nivel. Si se fijan acá arriba que hay un nivel, las soldaduras las están poniendo al mismo nivel. Entonces van a ir así juntas, una de un lado y otra de otro lado, pero así juntas. Y en cambio acá, como están como desfasadas, si se fijan, vean cómo están poniendo como una y una.
Bueno, pues se lee lo mismito, o sea, se lee igual. Soldadura de filete de 6 milímetros, el cordón tiene 25 milímetros de longitud, y a cada 44 milímetros de inicio a inicio va a haber un cordón de soldadura. Entonces aquí el espacio que están dejando entre soldaduras es de 19 milímetros. Para este caso, aquí creo que en este se alcanza muy borroso, pues aquí se ve la 25 milímetros de la longitud del cordón y 19 aquí de espacio porque están a cada 44 de inicio a inicio. Inge, Vale. por ejemplo, para cubrir esos 6 milímetros, me imagino que el portaelectrodo o la soldadura tiene que ser especial, o sea, de cierta medida. Sí, así la compra, haz de cuenta, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el electrodo es con lo que soldamos, hay diferentes tipos de electrodo. Para soldadura estructural vamos a usar el electrodo de 70, siempre se usa para soldadura estructural. Ya para otro tipo de soldadura ya hay electrodo de 80, de 90, pero bueno, nosotros aquí en este curso, como es pura soldadura estructural, vamos a usar el electrodo de 70 y así se compra. O sea, hay electrodos de 3 milímetros, de 4, de 5, de 6, y creo que el más grande es de 13 milímetros, que es el de media pulgada. Y así, así tal cual se compra. Oh, ok, gracias. ¿De nada? Profe, pero ese sería como el de microalambre, ¿no? ¿Vale? Sería el grosor de un microalambre, ¿no? Sí, pues es que así se compra. Milímetros. Así se compra el alambrito, que es bueno, el electrodo sí es como una varillita que pues, tiene ahí la soldadura, es un alambre, y así se compra por la medida que sea la soldadura. Sí, porque cuando usas el electrodo normal, el de arco, normalmente pues viene de 1/8, de 5/32, hasta de un cuarto creo viene más grueso. Sí, es lo mismo porque tú me estás diciendo en pulgadas, por ejemplo, la soldadura más chica es de 3 milímetros, que equivale a 1/8. 1/8 de pulgada, si lo conviertes a milímetros, son 3 milímetros. Entonces, sí, comúnmente se puede, o sea, por ejemplo, si yo les digo una soldadura de 6 milímetros, que es la que estamos viendo aquí, y justamente es la siguiente tablita que les voy a poner, la equivalencia entre soldaduras. Vean, por ejemplo, una soldadura de 6 milímetros en pulgadas equivale a 1/4. Entonces, si les piden una soldadura de 6 milímetros y quieren ya comprar ese electrodo, pues la pueden pedir como electrodo de 1/4. Aquí está de 1/4 y sabemos que la equivalencia es la misma. Vean aquí bueno, nos marca que hay una de 1/16, pero la verdad es que esa no es comercial. La más pequeña comercial es la soldadura de 1/8 de pulgada, que es la de 3 milímetros. Y de ahí, vean, ahí está de 5/8. Creo que esa sí se encuentra. Ya un poquito más difícil, pero se encuentra. La más grande y que más fácil de encontrar es la de 12 milímetros o 13 milímetros, también se puede poner que es la de media pulgada. Entonces vean, aquí está la equivalencia de las soldaduras de pulgadas a milímetros. ¿Por qué es importante tenerla? Porque bueno, hay veces que en los planos van a encontrar las nomenclaturas en pulgadas, los van a encontrar así, a lo mejor en el que estábamos, en lugar de que diga aquí 6, va a decir 1/4, ¿verdad? Pues sabemos que la de 1/4, la de 6 milímetros, pero ojo, si esto lo ponemos en pulgadas, también las longitudes tendremos que ponerlas en pulgadas. Entonces tenemos que tomar un solo criterio, o tomamos puros milímetros o tomamos puras pulgadas. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Entonces aquí en México la verdad es que casi todos hacemos los planos así en milímetros. Es raro encontrar a quienes compran en pulgadas, pero bueno, si llegan a encontrar, es importante que sepan esto, que hay una equivalencia aquí de soldadoras, ¿verdad? Aquí es el tamaño de la soldadura. Pues bueno, aquí también nos da algunas preparaciones que se le da se le puede dar al acero, o sea, los biseles, que son tanto la separación entre placas cuando se le hace un bisel. Aquí por ejemplo nos dice que vamos a dejar entre biseles una separación de 1/8 de pulgada. Ven, por ejemplo aquí está en pulgadas. ¿Cómo representamos eso? Pues bueno, ponemos que es un bisel o una unión en V, una ranura en V. Y si ponemos en medio de esa nomenclatura, si ponemos que un número, ese número que está en medio o dentro de esto, significa que va a ser una separación entre esas placas. Y si aparte del número ponemos un ángulo, quiere decir que la abertura que va a haber entre el corte de las dos placas va a ser ese ángulo. Si aquí es 60 grados, entonces esa abertura o ese ángulo que forman el corte de las placas va a ser de 60 grados.
Juntando todo esto, pues podemos hacer un montón de nomenclaturas o un montón de juegos ahí con la simbología de la soldadura. Esto comúnmente, incluso tal cual, lo ponemos en planos estructurales, o sea, hacemos en un bloque de AutoCAD y este cuadrito en planos de acero se tiende a poner porque es la indicación general de todo lo que significa lo que puede tener una soldadura. Entonces nosotros vamos a empezar a usar esto en los ejercicios que empecemos a hacer ahorita. Y pues bueno, regresando a de los tamaños, aquí ya lo había mencionado un poco, pero ya de manera muy rápida, pues bueno, aquí están algunas ventajas y desventajas tanto de conexiones atornilladas como de conexiones soldadas. Entonces dice conexiones atornilladas, ventajas, rapidez y menor tiempo de ejecución. No se requiere mano de obra especializada, porque cualquiera puede llegar a apretar un tornillo. Al momento de revisarlo visualmente es muy sencillo y muy barato. Facilidad para sustituir piezas, porque si se rompe o daña un tornillo, pues nomás lo aflojamos, ponemos otro y listo. Y mayor calidad en obra, porque no ensucia nada. O sea, nomás llegamos, apretamos y no tenemos nada que ensuciar. Desventajas, pues hay que hacer en taller un mayor trabajo, porque pues que en taller hay que hacer todas las perforaciones y todos los barrenos para que pase el tornillo. Cuidado en la elaboración de los planos de taller y de montaje, porque pues tenemos que tener bien señalado en planos aquí la separación entre tornillos, el diámetro de los tornillos, la holgura que va a tener. Entonces es un poquito más de rollo aquí. Mayor precisión en geometría. Las tolerancias son al milímetro. ¿Por qué? Porque poquito más grande o poquito más chico que esté, por ejemplo, la perforación o el desfase entre tornillos, pues ya puede que no quepa, y pues por eso necesitamos que haya menor tolerancia. Mayor peso a la estructura, porque le incrementan más peso que la soldadura, y menor amortiguamiento. Pues bueno, esto habla prácticamente ahí de cosas o diseño sísmico, que también lo van a ver más adelante. Conexiones soldadas, ventajas: tiene mayor rigidez, o sea, es menos deformable la estructura. Sencillez, ¿por qué? Porque se elimina material, placas, ángulos, conectores. ¿Por qué? Porque podemos llegar una trave a una columna y nomás poner la soldadura y ya. En cambio, cuando es atornillado, entre la trave y columna tiene que haber placas a fuerza que va a amarrar ese tornillo de esos dos elementos. Economía, porque es menos trabajo en el taller, no hay que hacer tantas perforaciones, porque nada más hacemos cortes y ya llegamos, montamos y soldamos. Mayor amortiguamiento, pues bueno, esa es la contraparte de la soldadura, que también ahí habla un poquito de aspectos sísmicos. Desventajas: se induce a altas temperaturas al acero durante la aplicación de la soldadura, y eso, ¿qué nos puede causar? Pues nos puede causar por ahí fatiga del material o deformaciones en el material. Requiere mayor supervisión de obra, porque hay que tener mayor cuidado de cómo es que están aplicando esa soldadura. Necesita mano de obra calificada, no cualquiera puede soldar, tiene que ser soldadores que estén certificados para que puedan aplicar soldadura estructural. No es lo mismo la soldadura estructural que una soldadura de herrero, es muy diferente, incluso la dificultad es muchísima más en estructuras de acero que en una herrería. Las condiciones climáticas y sitio de la obra afectan la calidad final. ¿Por qué? Porque si hace mucho calor o mucho frío, la soldadura tiende a cristalizarse y eso hace que se debilite muchísimo la soldadura. Y la inspección es cara, se requiere la asistencia de un laboratorio especializado. Bueno, por ahí hay diferentes pruebas que se le tienden a hacer a la soldadura. Por ejemplo, ahorita las que recuerdo pues son las pruebas de rayos X, las pruebas de líquido penetrante. Incluso la de rayos X no se usa tanto porque ya se usa más la de ultrasonido, donde literalmente se pasa el ultrasonido o los líquidos penetrantes. Es un líquido que se le echa donde se hace la conexión de la soldadura, y si se tiende de cierto color es porque quedó aire atrapado dentro de la soldadura. Igual con el ultrasonido o rayos X buscamos que no haya dentro de la soldadura grumos de aire, porque ese aire pues debilita como tal la soldadura, y una soldadura con mucho aire atrapado es una soldadura mal hecha. Entonces pues prácticamente esto es lo teórico, y ya con esto podríamos empezar los ejercicios. Pero bueno, antes de empezar voy a abrir aquí mismo lo que es el manual Inca, la quinta edición, que es la última que ha salido, salió en el 2014.
que es la copia del ISC 360-10, la del año 2010, la norma de Estados Unidos. Y me voy a ir al capítulo J, que el capítulo J es el referente a conexiones. Ustedes, bueno, me voy a regresar un poquito para mostrarles. Ustedes ya tuvieron que haber visto varios capítulos en el curso pasado. Y lo que ustedes vieron aquí, el capítulo D, el primer tema con el que empezaron, estoy seguro que fue diseño de miembros en tensión. Ya lo utilizaron, ya hacen todo esto de la resistencia de la tensión, fluencia de la tensión, todo esto. Luego tuvieron que haber usado el capítulo E, que es el diseño de miembros en compresión. También ya saben cómo usar todo esto. Luego usaron el capítulo F, que es diseño de miembros en flexión. También ya tuvieron que ver, al menos en grandes rasgos, cómo usar toda esta fórmula. Luego, por ahí me comentaban que ya vieron como de manera muy rápida columnas, porque bueno, las columnas es una combinación de miembros en tensión, de flexión, perdón, y miembros a compresión. Diseño de miembros de cortante no siempre se ve, comúnmente se ve cuando están calculando traves. Ustedes saben que una trave tiene tanto diagrama de momento flexionante como diagrama de cortantes. El diagrama de cortantes se revisa justamente con este capítulo, con el diseño de miembros de cortantes. Yo creo que sí ya no lo usaron, diseño de miembros en fuerzas combinadas y torsión, que es justamente de las columnas, que es el diseño de miembros a flexocompresión. Comúnmente en todos los cursos de acero es bien difícil alcanzar a ver esto porque son tiempos bien reducidos y este capítulo es demasiado extenso, pero pues bueno, a lo mejor les dio un diagrama de flujo o algo así. Diseño de miembros compuestos, pues esto sí casi no se ve a nivel universidad, esto ya es un poco de maestría o ya pues, por individual, ver en la práctica. Y justamente el capítulo que sigue es el que nos va a interesar todo este cuatrimestre, que es el capítulo J, diseño de conexiones. Prácticamente todo el cuatrimestre vamos a estar utilizando este capítulo. De recomendación, pues imprímanlo, a lo mejor no todo, yo les diré hasta qué parte, pero pues en el examen lo van a ocupar, prácticamente no van a hacer formulario. ¿Por qué? Porque este va a ser su formulario. El capítulo J del MK va a ser su formulario. Pues bueno, así empezando a darle una vista para empezarnos a familiarizar con este capítulo. Pues bueno, pues ya saben, primero nos habla de que este capítulo en cuántos subcapítulos se divide, ¿verdad? Nos habla de que se subdivide en 10. En realidad, nosotros casi todo el cuatrimestre nos vamos a basar en esto, que son disposiciones generales, soldaduras, tornillos y partes roscadas. Entendiendo esos tres componentes del capítulo, prácticamente ya entendemos todo lo que son conexiones. Obviamente hay más cosas que ya se tienen que tomar en cuenta, cosas un poquito más complicadas, pero pues bueno, igual volvemos a lo mismo. Acero, la materia de acero o el calcular estructuras de acero es un tema muy amplio, que es imposible verlo en 1 o 2 cuatrimestres, pero pues entendiendo los conceptos básicos y generales podemos ya entender de manera muy sencilla lo demás. Entonces nos vamos a basar en estas 3 partes del capítulo y bueno, empezamos disposiciones generales. Ya saben ustedes que pues bueno, en el IMCA, que está basado en el ISC, está basado en 2 filosofías de diseño. La filosofía de diseño por esfuerzos permisibles y la filosofía de diseño por cargas, que una es con combinaciones con factores de carga, otra con combinaciones sin factores de carga, y que en el ISC se llaman ASD y LRFD. Supongo que cuando vieron acero el cuatrimestre pasado, pues todo lo que revisaban, lo revisaban por ambas filosofías, ¿no? O sea, llegaban a la resistencia nominal y luego la resistencia nominal sacaban la resistencia por el LRFD y por el ASD. Aquí va a seguir siendo lo mismo para conexiones. Pues sabemos que la LRFD es esta que contiene el factor de reducción phi y la de la ASD es el que contiene el factor de reducción omega. Luego nos habla de conexiones simples. Dice, a menos de que se indique lo contrario, en los documentos de diseño
Las conexiones simples de traves, vigas y armaduras se pueden diseñar flexibles, con capacidad para resistir solamente fuerzas cortantes. En las conexiones flexibles de vigas se debe considerar el giro de los extremos de vigas simples. Se permite en la conexión alguna deformación inelástica limitada para que puedan girar los extremos de vigas simples. Esto ya lo platicamos un poquito la sesión pasada en la teoría. Cuando es una conexión simple es porque estamos simulando que es una trave o un elemento simplemente apoyado. Ustedes desde estructuras hidrostáticas ya llevaron ese concepto de elemento simplemente apoyado, elemento empotrado. Entonces un apoyo simple es una conexión simple. A diferencia de una conexión a momento, sería un apoyo empotrado. Dicen, en caso de conexiones rígidas en los extremos de traves, vigas y armaduras, se debe considerar los efectos combinados de las fuerzas resultantes del momento y el cortante inducidos para restringir el giro. Sabemos que en un empotramiento, en esa unión o en ese punto, en esa reacción, va a haber momento y fuerza cortante, entonces por eso nos habla que es una combinación de ambos. Elementos en compresión conjunta apoyada, pues bueno, aquí esto no es tan interesante. Empalmes compresores pesados también no es tan interesante, es muy teórico, todo esto es muy teórico, que bueno, un día que tengan ustedes se pueden poner a leer. Y ya como tal empezamos con la segunda parte. J2, soldaduras. Prácticamente todo el primer parcial va a ser de pura soldadura. El segundo parcial va a ser de pura tornillería. Y el tercer parcial ya de conexiones combinadas y pues ya de como tal ya un proyecto completo. Entonces aquí ya empieza lo interesante, la soldadura. Son aplicables todas las disposiciones del Código de Soldadura Estructural acero AWS. AWS es el Instituto Americano de la Soldadura. Este instituto o centro de investigación es el que se dedica a estudiar todo lo referente a la soldadura estructural. Incluso, por ejemplo, los soldadores de estructuras tienen que tener una certificación y esa certificación la emite la AWS. Entonces, todo pues nos vamos a basar en lo que dice la AWS. Aquí habla de un poquito de los códigos y pues bueno, empezar con soldaduras de ranura. Área efectiva, nos da una tablita. Esas tablitas pues las vamos a usar ya más cuando estemos en los problemas porque los vamos a entender cómo aplicarlos. Luego nos habla del tamaño efectivo de soldadura, nos habla de que son tamaños efectivos de ranura abocinada y nos habla de garganta mínima efectiva. Pero todo eso en los problemas lo vamos a usar. Aquí nos habla generalidades, o sea, como de todas las soldaduras generalidades, y luego ya nos habla por tipo de soldadura. El primer tipo de soldadura en los que nos refiere es soldadura de filete, que es la del triangulito, que es la más usada. Aquí también nos da por ahí unas limitaciones, también esto lo vamos a usar en los problemas. Nos da unas fórmulas, luego ya nos habla otro tipo de soldadura. El primero era de filete, ahora nos habla de tapón y de ranura. Pues nos da los mismos criterios, pero pues nos da las fórmulas para eso. Y luego nos da por aquí algunas resistencias para los diferentes tipos de soldadura, algunos factores de reducción, dependiendo de qué tipo de soldadura sea. Nos da por aquí factores de reducción, unas fórmulas, bueno, todo esto. Entonces, esto ahorita ya lo vamos a empezar a aplicar ahorita en los problemas. Luego nos habla, si tenemos una combinación de soldaduras, o sea, una soldadura, no sé, de filete con una de ranura, o no sé, diferentes tipos de combinaciones que puede haber. Aquí nos habla cómo hacer esa combinación o cómo se calcula ese tipo de combinación. Requisitos de metal aporte, eso también lo vemos en los problemas, metal aporte combinado, etc. Entonces hasta aquí llega el capítulo J2, que es el de soldaduras. Entonces estas 4 o 5 páginas, no sé cuántas sean, pues son un poquito más, son las que tendrán que tener como formulario para el primer parcial. Desde que empieza aquí, desde J2, que es la página 283, hasta la 295. Son 12 páginas que tendrán que tener como formulario para el primer parcial. Entonces, bueno, con esto ya terminamos la teoría. Ahorita ya hace 1 minuto se acaba la primera hora. Tomen el descanso y en la segunda hora empezamos ya directamente con el primer ejercicio de soldaduras. ¿Alguna duda? Hasta el momento no, profe. Ok, bueno, entonces ahorita nos vemos en 10 minutos. Bacán. Profesor, disculpe, una pregunta. Dime.
No es con respecto a lo que vimos, es con respecto a la lista. Ajá. ¿Aparecerá ahí en lista? ¿Tu nombre es? Ricardo Aguilar Miranda, sí creo que sí, ¿verdad? Ricardo Aguilar Miranda. Sí, aparece. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias.